La literatura profética fue escrita para que el pueblo de Dios fuera sincronizado con el corazón del Señor. Y tal es el caso del libro de Amós que vamos a estudiar en esa serie de videos que sigue. Vamos a leer lo que tengo aquí en la guía como una introducción a esa obra. ¿Cómo reacciona Dios ante la presencia de injusticia y pecado en el mundo? ¿Cómo responde cuando la injusticia y pecado están dentro de su propio pueblo? ¿Es la presencia de mucha prosperidad económica y actividad religiosa necesariamente la señal de la bendición de Dios? Quiero pararme ahí. Muchas veces pensamos, si las cosas van bien, Dios está bendiciéndonos. ¿Pero realmente es así? ¿Cuál es el verdadero estado espiritual de una nación cuando la religión e injusticia coexisten? En nuestro mundo de hoy, en América Latina, hay demasiada injusticia, pero también tenemos la presencia de la Iglesia de Cristo. ¿Amós tiene algo para decirnos? Creo que sí. Porque de eso trata el mensaje de Amós. En medio de mucha prosperidad nacional, el Señor levantó al humilde pastor de Tecoa para denunciar la injusticia que vivía y anunciar la respuesta de Dios a ella. El autor está claramente identificado desde el capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías, rey de Judá, y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Aquí tenemos algunos detalles ya sobre Amós, pero quiero que notemos otro detalle autobiográfico que Amós declara sobre sí mismo en capítulo 7, versículo 14. Porque dice, Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. En estos versículos que hemos leído, hay varios detalles sobre Amós. Primero, notamos que es un campesino. Específicamente, él dice que él cultivaba higueras y que cuidaba ovejas. Además, es de Tecoa. Y Tecoa es un pueblo, una aldea, algunos kilómetros al sur de Jerusalén. Y dice que Dios le llamó, ese humilde campesino, lo llamó del campo para ir a Israel, el reino del norte, para profetizar contra la coexistencia de religión con injusticia. Y dice que profetizó durante los reinados de Usías en Judá y de Jeroboam, quien está reinando en Israel. Hay un detalle sobre lo que él declaró en capítulo 7, versículo 14. Porque dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Uno piensa, Amós es un profeta, tenemos un libro profético. ¿Qué quiere decir que él no es profeta? Bueno, básicamente él está declarando, yo soy una persona común y corriente. Yo no soy un profesional. Yo no fui formado en un seminario. Yo no pertenezco al colegio de los profetas. Porque en aquellos días uno podía estudiar y prepararse para ser profeta. Había un colegio de profetas. Si recuerdan, un rol de los profetas en esa época es que son asesores al rey. Y uno se preparaba para esa profesión. Y básicamente Amós está declarando, yo no soy un profeta profesional. Yo soy un humilde campesino quien Dios me llamó cuando estaba en el campo para ir y predicar a Israel. Detalle interesante porque la palabra del Señor está escrito
por un gran rango de seres humanos. Y aquí tenemos un campesino que es un autor inspirado de la propia palabra del Señor. Otro detalle es que entre todos los libros proféticos, Amós es lo más fácil para fechar. Porque en capítulo 1, versículo 1, declara que él profetizó en Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Hay 2 detalles interesantes en cuanto a esa introducción. Primero, hay que notar que Dios llamó a Amós para profetizar en Israel 2 años antes del terremoto en el cual Urías era rey de Jerusalén. Ese terremoto tenía fama porque inclusive en la obra de Zacarías, capítulo 14, versículo 5, hay mención de ese mismo terremoto durante los años del rey Usías. Lamentablemente, eso es solamente lo que sabemos porque no tenemos una fecha más específica relacionada con ese terremoto. Pero hay que notar que, primeramente, Amós predicó 2 años antes de ese terremoto. Y es obvio que la obra fue escrita varios años después. Entonces hay un lapso de tiempo. Primero tenemos a él predicando y después hay una colección de sus sermones organizado en la obra que nosotros tenemos hoy en día. Pero notar que él profetizó durante el reinado de Urías en Jerusalén y de Jeroboam el II en Samaria, capital de Israel. Esto nos ayuda a fechar la obra con cierto grado de precisión. Dentro de un rango de 20 años hay la posibilidad de la existencia del ministerio de ese hombre Amós. Y hay que notar que a lo mejor Amós mismo compuso esa obra, pero puede ser que es otra. Pero no hay nada que indique que Amós no puede ser el autor. Entonces, cuando estamos pensando en Amós, realmente hay que pensar en un hombre de profesión campesino. Y su ministerio de profetizar en Israel fue un ministerio relativamente corto, quizás solamente 1 o 2 años. Y después, algunos años más tarde, sus sermones fueron recolectados y organizados en la obra que tenemos hoy en día. Y hay que notar que es una obra que lleva la inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de que Amós es un campesino, eso no quiere decir que no era un hombre bastante educado. Porque la obra que nos dejó tiene una organización de materia y destreza en las artes literarias de los hebreos que es impresionante. Y esa obra demuestra una mano sumamente creativa en las formas y maneras que ese pastor intentó comunicar lo que Dios sentía sobre lo que estaba pasando en la nación. Y Amós denuncia las injusticias reinantes durante un tiempo de prosperidad y de mucha actividad religiosa. Y anuncia que toda esa bonanza iba a desaparecer si no hubiera arrepentimiento en el pueblo. Vamos a ver algunos detalles más específicos en cuanto al contexto histórico de Amós y por eso vamos a seguir la guía en la página 58. Jeroboam II llegó al trono de Israel durante un momento de gloria para Israel. Por años, los sirios habían dominado el país, conquistando ciudades israelitas y cobrando tributo de ellas. Pero con el creciente poder de los asirios, Siria comenzó a caer. Fue con el rey anterior, Joás, quien comenzó un proceso de reconquistar territorio perdido a Ben-Hadad, rey de Siria. Y cuando Jeroboam llegó al trono, ¿se recuerdan? El profeta Jonás anunció que Jeroboam reestablecería las fronteras de Israel desde Lobo Hamad hasta el mar de Arabá. Y todo eso está relatado en 2 Reyes capítulo 14. Y así fue. Por la mano de Dios, Jeroboam logró reconquistar el territorio de Israel. Una vez reconquistado ese territorio,
la nación experimentó una era dorada de paz. Y con la paz vino la prosperidad. Al terminar las guerras, Jeroboam II se dedicó a permitir y proteger el libre flujo económico del país. Vigiló las rutas principales de comercio, tanto del sentido del este al oeste como las del norte al sur. Los comerciantes de la época no fueron lentos en aprovechar sus políticas de promover una economía libre. Fue una era de bendición de Dios a la nación, pero los habitantes de Israel no la entendieron adecuadamente. Con la habilidad de conseguir nuevas riquezas, muchos se convirtieron en vivos para aprovecharse de la situación y hacer dinero fácil. Y creo que la cosa no ha cambiado hoy en día. La fibra moral de la sociedad cambió rápida y drásticamente. En el momento de una mala cosecha, las tierras fueron expropiadas de sus dueños pobres. El Israel que Amós conoció era una nación próspera, donde grandes fortunas estaban siendo creadas, pero a un gran costo social. Casas de verano e invierno fueron edificadas con gran lujo a cambio del desarrollo de una nueva clase de pobres, algunos de los cuales llegaron a ser esclavos de sus propios paisanos. Y hay que tomar tiempo para meditar y entender este contexto de Amós. Hay muchos de esos detalles que el obra mismo habla de ellos. Me encanta la descripción que John Marsh hace en su comentario sobre el libro de Amós, en orientarnos a ese contexto histórico. Y voy a citar a él. Lo que Amós vio le conmovió profundamente. Había prosperidad en plenitud. Grandes fortunas estaban siendo creadas. El intercambio de bienes fluía y el comercio crecía. Una nueva clase de ricos dejaron señales notables de su prosperidad. Fabulosas casas con muebles incrustados de marfil, banquetes de vino, mujeres y canción. Residencias de verano en el refrescante ambiente de las lomas del campo. La adopción de moda civilizada para las mujeres. También dejaron señales de su religión, o mejor dicho, su religiosidad. Grandes santuarios fueron construidos y sacerdotes mantenidos para servirlos. Ofrecían sacrificios y los ricos pagaron sus diezmos con orgullo. La celebración de las fiestas eran impresionantes y bien asistidas, pero también dejaron señales notables de su irreligión, en su insensible e injusto trato de los pobres, en su despiadada explotación de las desaventuras de los campesinos, en comprar el veredicto de los tribunales y la bendición de los sacerdotes con un soborno sistemático y extenso. Esto era irreligión, porque ningún hombre podía encontrarse y adorar a Dios Santo de verdadero Israel, y a la vez estar involucrado en tales injusticias y opresión. Entonces, la adoración no podía ser más que un ritual ejecutado. No era una verdadera confrontación entre un Dios santo y un pueblo pecador. Y todo lo que Marsh describe aquí, hay evidencia de eso en la obra. Grande prosperidad. Y los santuarios y la actividad religiosa, el canto y todo, eso estaba fluyendo. El culto estaba bien asistida. Pero también había muchas injusticias. Y eso es lo que Amós vio, que le molestó y le conmovió tanto que Dios lo impuso para ir a Israel y condenar toda esa coexistencia de mucha prosperidad y religión, pero a costo de grandes injusticias que están siendo cometidas en el país. Y de esa manera, Amós sigue hablando al mundo de hoy. Prosperidad había hecho ciega a la nación al crimen social que estaba cometiendo. La sociedad estaba podrida.
Los tribunales pervertieron la justicia. Su adoración, aunque abundante, era una farsa y su riqueza les había hecho arrogantes. Y ahí tienen todas las citas. Y si eso suena conocido, tenemos que prestar atención a lo que Dios opinaba y sentía de esa situación. Por todo ello, Dios levantó a Amós, no solamente para denunciar, sino también para anunciar. Sin arrepentimiento, donde el derecho fluye como las aguas y la justicia como arroyo inocultable, la prosperidad reinante será de poca duración. Destrucción era inminente. Su liberación de Siria y su acompañante prosperidad no deben dejarlos ciegos a la realidad del dominio creciente de Asiria. Si no buscaban al Señor, ni hacían el bien por odiar al mal, el Señor levantaría la nación del norte para destruir a Israel una vez por todas, pero aún con la promesa de un remanente quienes serían preservados. Dios quiso evitar tal posibilidad. Pero el hecho de que la nación no se había vuelto al Señor a pesar de tantas advertencias y que había rechazado su palabra, ya predeterminaba que la destrucción sí sería realidad. Y quiero añadir que este contexto de Amós también nos ayuda la importancia de la obra de Jonás que vimos anteriormente. La obra de Jonás habla a esa nación que no está sincronizado con el corazón del Señor. Y todo lo que está ocurriendo en los días de Amós también son los días de Jonás, quien está profetizando al mismo tiempo en Israel. Los israelitas tienen temor de Nínive y el llamado de Jonás es: deben imitar a Nínive en arrepentimiento, porque del Señor es la salvación. El Señor es bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor. Y Él puede cambiar de parecer si están dispuestos a escuchar a los profetas. Y Amós entra en ese mismo contexto para declarar: hay que arrepentirse. Y el arrepentimiento debe mostrarse con justicia en la calle. Si no hay justicia en la calle, esa bonanza va a llegar a su fin. Y Asiria viene para eliminarlos. Que oye Israel.